Muy buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de historia. Mi nombre es José Bertrán y soy tu profesor encargado de esta área. Bien, vamos a hablar el día de hoy de una cultura de la Edad Antigua, Mesopotamia. Recuerda que la palabra Mesopotamia significa región entre dos ríos y esto hace referencia al río Tigris y al río Éufrates. Ambos ríos ubicados en el cercano oriente, país de Irak, país de Irak. ¿Quién le puso ese nombre a esta región? Se lo puso el señor Herodoto. Recuerda que Herodoto es un griego conocido como el padre de la historia. Vayamos nuevamente a lo que es la ubicación. Menciona aquí en la diapositiva en qué zona del mundo se ubicó la cultura mesopotámica. A ver, el término Mesopotamia proviene de las palabras griegas meso, que es medio, y pótamos, que significa ríos. Por lo tanto, la palabra Mesopotamia significa región o país entre ríos. La cultura se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad, también sabemos, según los textos de geografía y de historia, que aquí en la confluencia de ambos ríos vamos a observar el Shat arábigo o arábico, ¿ya? Arábigo con G o con C, no hay problema, arábigo o arábico. Este Shat arábico es la confluencia del río Tigris y del río Éufrates. Ambos ríos, como te mencioné, en el país de Irak, continente asiático, en el llamado cercano oriente desde el punto eurocentrista. Características con respecto a su economía. Si hablamos de la economía de la edad antigua, o específicamente Mesopotamia, hay que tener en cuenta que la agricultura es una de las principales actividades económicas que tiene esta región, la agricultura. Recordemos también que la agricultura surge en la historia de la humanidad a raíz de la revolución neolítica, bien, en lo que vendría a ser la parte final de la prehistoria. Aquí en la agricultura vemos técnicas hidráulicas, es decir, van a manejar técnicas o tecnología relacionada al dominio de los canales de regadío, al cauce de los ríos, caudal de los ríos, desembocadura de los ríos y demás. Bien, entre ellos vemos la red de canales. ¿Cuáles son las redes de canales? Bueno, es muy sencillo de explicar. Estas son las redes de canales. O simplemente las acequias hechas por el hombre. Estos son las redes de canales. Bien, lo que estoy marcando con negrito. Todo esto lo dominó Mesopotamia. En estos momentos, en el 2022, vemos que aún existen y para nosotros no es nada novedoso. Pero hace 5.000 años, esto sí era muy novedoso. Era muy importante. Los diques, también menciona aquí los diques. ¿Y qué son los diques? Si hablamos de diques, tendríamos que ir a la parte donde se une el canal y el río. Esto es un dique, donde se va a manejar la cantidad de agua que va a fluir por estas redes de agua. Bien, estos son los diques que van a ver la desviación del cauce del agua y medir o controlar el caudal de estas mismas. Los instrumentos, bueno, la azada, la pala y el arado de madera, se ve en el trabajo diario. Esto sería un arado, pero de animales, arado de animales. En este caso, búfalos o qué sé yo. Puede ser también vacas, toros. Producto que se cosechaba, que se cultivaba, vemos la cebada, el trigo, hablamos del cercano oriente, este es Asia, el sorgo, el lino y el arroz. Sésamo que daba el aceite. Ahí está. Son los productos más importantes que se dan en este lugar. Bueno, aquí las palmeritas, también había pesca aquel tiempo. Si te hablo de arquitectura, estos son los sigurats. Bien, son construcciones que tenía como característica, por ejemplo aquí,
no se ve, pero intento dibujarlo. Característica del uso de ladrillos. Los ladrillos son de Mesopotamia. Los señores lo inventaron. Bien, el ladrillo que se usa en el Sigurat normalmente está compuesto por lo que es barro, arcilla y paja. Cumplían diferentes funciones. Hablamos del Sigurat, de toda la construcción. Fue el centro administrativo de la ciudad-estado. Estaba rodeado por su propia muralla de 8 metros, una muralla que no la podemos ver, está fuera de esto, y una planta rectangular que es todo esto, de un promedio de 15 metros de altura. Siempre estas acompañadas de unas escaleras que te llevaban a la parte más alta, donde estaban los encargados de la administración económica del pueblo. Bien, esto es un sigurat. Hubieron varios tipos de sigurat y se caracterizaron por su altitud y su importancia en lo que es la administración. Hasta ahí, estudiantes, ¿algún tipo de pregunta? Todo claro, ¿no? Y avanzamos. Todo claro. Bien, Steven. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Me escriben por el chat nomás, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ya, vamos. Matemáticas, lo que te encanta, ¿no? Profesor, estoy sufriendo en matemáticas. No te preocupes. Ahí está. En literatura, como te mencionaba, estimado estudiante, vemos que la escritura nos ayuda a recordar la bajada a los infiernos, poema de Gilgamesh y el poema de la creación. En el poema de Gilgamesh, el personaje más importante, obviamente, es Gilgamesh, acompañado de su amigo Enkidu, y se enfrentan al poder de la diosa Ishtar. Mientras que la bajada a los infiernos es básicamente una obra dedicada a Ishtar y el amor que tenía a su querido Tamuz. El poema de la creación habla de Marduk. Marduk, quien se enfrenta al dios Shamash y a su hija, también heredera de la diosa Ea, que es el agua. Si hablamos de dioses o lo que vendría a ser la mitología mesopotámica, vamos a hacer un pequeño cuadro diferente. A ver, un segundo, te lo voy a poner aquí para poder ilustrarte lo que es este cuadrito de dioses o mitología mesopotámica. En Mesopotamia tenemos dioses principales y semidioses, ¿no? O dioses menores, también llamados de esta manera. Te voy a pasar esto, un segundo. Te voy a compartir. Ya, este es mi Junboard. Ahí está. Te vas a hacer una pizarrita, aquí, listo. Te voy a poner de título mitología. Mitología caldeo asiria. Uy, se me movió, disculpen. Caldeo asiria. Profe, pero si estamos viendo Mesopotamia. Así es, Mesopotamia es la región. Estamos viendo ahorita la parte general, pero en Mesopotamia se desarrollan dos culturas, que es la cultura caldeo y la cultura asiria. Bien, vamos a agrandar esto. Ponemos un poquito de... Listo, vamos a poner aquí una pequeña imagen para que te hagas idea. Vamos a poner aquí a Marduk, ¿ya te parece? Marduk.
Uy, sale un rockero, ¿ah? Ahí está, vamos a ponerlo aquí. Nuestro amigo Marduk de Babilonia. Y por acá también te vamos a colocar otro dios importante, que sería Ishtar, ¿no? Ishtar. Esa es la más conocida entre todas. Aparece en varias religiones asiáticas. ¿No? Ahí está. Bien, aquí en Mesopotamia hay dos trilogías, dos trilogías. Vamos a marcarlo, enmarcarlo para que tú lo puedas luego estudiar tranquilo. A ver, los dioses más contundentes al inicio. Tienes a Shamash, que es el sol. Tienes a Ishtar, que es el amor, o también conocida como Venus. También tienes a Sin, Sin, Shamash, Ishtar, por un lado. Por otro lado lo ponemos aquí a Ea, que es agua. Eh, Enlil, tierra. Ahí me dicen los Anunnaki. Ay, gracias, Melito, si no veo. Ya. Claro, algunos lo conocen como los Anunnaki, ¿no? Son las tablillas sumerias, así es. Marduk, Marduk no lo vamos a poner como dios principal, Marduk lo vamos a poner como semidios, porque si bien Marduk se convierte en un dios principal, a inicio simplemente fue un semidios. A ver, Ea, Enlil, y Sin, es la luna. Acá me falta uno, espera, déjame ver cuál es, ¿eh? Sol, Ishtar, esto como Venus, la luna, la tierra, el agua. Esto lo ponemos, ¿ya? Y abajo ponemos a Marduk, Marduk, dios principal, dios de Babilonia. Y Asur, dios asirio.
Ay, qué Dios, a mí me falta uno más, a ver. ¿Quién lo conoce? Está Enlil, Sin, Ea, Marduk, Azur, Cham. Bien, vamos a trabajar con ellos, ¿ya? Son los dioses más contundentes. Vamos a poner aquí una imagen más. ¿Cuál? Anu. Ah, muy bien. ¿Y Anu quién es? El cielo, ¿no? El cielo. Muy bien, Amy, gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Lo ponemos agua, tierra, cielo y sin. Así es. Sin. Y amor, vamos a poner, bueno, ese es el amor y un guión, ¿ya? Y Venus. Ahí está. Ahí está la trilogía Shamash, Ishtar y Sin, y la segunda trilogía Ea, Enlil y Anu. Los dioses más importantes según el lugar específico, Marduk era el más importante en Babilonia y Asur, dios asirio. Bien, así déjame compartir esto y continuamos. Literatura, Edwin Arraiz y Código Murabi, que más entraría en lo que es el derecho como aporte a la humanidad. El Código Murabi, 288 leyes referidas a todos los aspectos de la sociedad. Esto se da, bueno, ya en el primer imperio babilónico, que ahora vamos a ver procesos históricos. ¿Bien? El primer periodo en la historia de Mesopotamia se llamó los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos vemos el periodo sumerio, el imperio acadio y luego el renacimiento sumerio. Bien, acá solamente he puesto sumerio y el imperio acadio. En el periodo sumerio o sumers, son ciudades del sur. Los sumerios son del sur, ¿bien? Del sur de Irak. Aquí en el sur de Irak, vamos a ver ciudades importantes, a ver cómo Ur, Uruk, Lagash y Nippur. Son 4 ciudades importantes. Luego se suma Babilonia, pero Ur, Uruk, Lagash y Nippur son los más importantes. Bien, estas ciudades, estados, tenían un gobernante llamado Patesí. Este Patesí era un gobernante local. Bien, cada uno tenía autonomía, así también Larak, Der, Sipar, Rapikun, Kish, Kishnun, Kutá, todas las ciudades, Isin y demás, tenían autonomía y tenían un gobernante llamado Patesí. Es en el periodo sumerio que aparece la escritura, es en el periodo sumerio que aparece la arquitectura, acá aparecen las matemáticas y además el calendario lunar. El calendario lunar, ¿bien? Estas ciudades nunca se unificaron hasta que llegó el gran imperio acadio con su líder llamado Sargón. Sargón I o Sargón de Akkad. Sargón I o Sargón de Akkad tuvo victorias importantes. Vemos aquí la batalla de Meri, de Ebla, Akash, entre otras. ¿Bien? Tuvo varias victorias que van a ayudarle a él a imponer su autoridad y crear el primer imperio de la historia, el imperio acadio. Este imperio acadio
tuvo una expansión importante en la región hasta que se enfrentaría a la invasión de los gutis. Los gutis vienen y lo destronan. Destruyen la capital Ágade y estas ciudades ya invadidas logran nuevamente su autonomía, trayendo consigo el renacimiento sumerio, que se caracteriza por el gobierno de la ciudad de Ur. Y justamente en Ur nacería el gran Abraham, el padre de la fe, aquel hombre que haría el primer éxodo de Mesopotamia hacia Canaán. ¿Sí? Pero quién es, cómo podemos conocer un poco mejor al señor Sargón de Akkad? Sargón de Akkad, bueno, Sargón significa impostor, pero Sargón tiene muchas historias. Incluso aparece en la Biblia. Bien. Veamos rapidito un pequeño resumen de quién fue Sargón I o Sargón de Akkad. Bien, este primer emperador, no te olvides, derrotado por los gutis. Vamos a compartir un momentito. En los arqueólogos sería pues de Sargón, esta máscara, probablemente una máscara funeraria, como vemos en la imagen, logra pues ser conservada hasta el día de hoy en el Museo Nacional de Irak, ubicado en su capital, Bagdad. Como vemos, hay una fuerte importancia en plasmar la barba. Se cree que la barba era expresión de poder, y las autoridades se dejaban crecer la barba justamente como un elemento de diferenciación social. Esto no solamente es característico de Mesopotamia, también lo veremos en la sociedad egipcia. Espero que les haya gustado este pequeño video, esperamos sus comentarios. A partir de hoy día vamos a comentar importantes episodios de la historia universal y también la semblanza de importantes personajes que han logrado ser parte de nuestra historia. Y en esta ocasión vamos a empezar con el análisis de las sociedades que se desarrollaron en Mesopotamia a través de sus principales protagonistas. Les doy una bienvenida, soy Michael Mendieta y este es nuestro canal de Creciendo con la Historia en este nuevo segmento de el desarrollo de la historia universal a partir de semblanzas y episodios históricos. Mesopotamia, como lo mencionó el padre de la historia Heródoto, es una región entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Hoy día pertenece a Irak. Es un territorio en donde fue parte de la revolución neolítica, se desarrolló lo que se conoce como el creciente fértil y posteriormente pues se ubicaron importantes civilizaciones. La primera de ellas fueron los sumerios, que lograron impulsar una serie de avances tecnológicos, agrícolas y también el aspecto de la política, la cultura, entre otros. Pero el día de hoy vamos a hablar de una figura que provocó pues cambios en la historia de este conjunto de pueblos. Estamos hablando de Sargón. Sargón I es un personaje importante, ya que es considerado como el primer emperador de la historia universal. Esto implica que se formó un imperio, el Imperio Acadio, que sometió a los sumerios, a estas ciudades-estado sumerias que llegaron pues a desarrollarse, ¿no? En ese sentido, cuando un estado somete a otros estados a través de la violencia, se forma pues un imperio
en el plano histórico, siendo los acadios el que va a dar inicio a este proceso imperial. Y Sargón es considerado como el primer emperador. Los orígenes de Sargón son todo un misterio. Seguramente se va a vincular mucho al pueblo que dio origen pues a Mesopotamia. Estos pueblos llamados sumerios, acadios, tienen un origen que es el semita. Estos pueblos habitaban en las zonas periféricas sureñas del creciente fértil, en cual había logrado establecer un importante enclave en la región de Kish. Sargón vivió pues en el tercer milenio antes de nuestra era, pero las referencias que se logra conocer por parte de este personaje está relacionado con un texto asirio que data del siglo VII antes de nuestra era, presentado como una autobiografía en la cual se habla de su nacimiento, de su infancia, y que va a lograr coincidir esta historia con el origen también del famoso Moisés, ¿no? Personaje importante dentro del mundo hebreo y que se encuentra en la Biblia. Miren ustedes las coincidencias. Voy a citar parte de esta autobiografía de Sargón. Mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es Asupi-Ranu, que está situada a las orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una cesta de juncos cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de Aki, el aguador. Aki, sumergiendo su cubo, me sacó del agua y me adoptó como hijo y me crió. Luego me enseñó su oficio de jardinero. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 70 años. Es lo que menciona en su autobiografía Sargón. En ese sentido, Sargón fue criado por Aki y amado por la famosa diosa Ishtar. Sargón terminó siendo servidor y copero del rey de Kish, Ur-Zababa. En este momento Kish, junto con Uma, Uruk, Lagash, formaba parte de una confederación sometida al rey Lugasegesi, soberano de toda Sumeria. Sargón, no se sabe cómo, consiguió derrocar a Ur-Zababa, fraguando un pequeño señorío y fundando una nueva capital, Akkad. Consolidando su posición, Sargón marchó contra el rey Lugalsagesi, el cual venció y capturó, proclamándose rey del país de Sumer y también de Kish. Con todo, Sumeria bajo su poder, su reinado estableció una nueva era para el país. Estableció que el acadio y el sumerio fueran las lenguas oficiales del Estado. Conservó a los gobernadores locales, llamados Lugales y Ensis, en sus puestos, pero estos puestos fueron ocupados por los acadios. Él buscó también establecer relaciones religiosas. En ese sentido, justificó su poder llamándose vicario del dios del viento de los sumerios, que era Enlil, y también ungido de otro dios llamado Anum. Convirtió inclusive a su hija en una suma sacerdotisa de la diosa Enana. Una vez estabilizado su reino, empezó pues a conquistar otros pueblos. Neutralizó el reino de Ebla, conquistándola junto con Mari y Larmuti. Acto seguido marchó al sur, donde trabó combate con el reino de Awan, costándole 2 campañas en someter a este y a sus aliados. Se dice que en todo el transcurso de su reinado imperial, Sargón libró más de 30 batallas. Es por eso que el imperio acadio logró
desarrollar un esplendor que nunca se había visto en la historia. Es la primera vez que se forma un imperio. Pero este poder, esta hegemonía, empezó a apagarse. Según cuentan algunas crónicas, todos los pueblos se rebelaron contra él, pero él después los atacó con todas sus fuerzas, derrotándolo a todos los rebeldes. Su reinado duró 56 años. A su muerte, su hijo Rimush logró acabar las revueltas que se habían dado origen en la etapa final del reinado de su padre. Y eso es parte de lo que nos deja, a ver, el imperio, ¿no? El imperio acadio, que sería derrotado finalmente por los ya conocidos gutis. Y entonces, aquí acaba el imperio acadio. Personaje importante, Sargón I o Sargón de Akkad. Luego de esto aparece un nuevo imperio, sería el imperio babilónico, en el mismo territorio, solo que con mayor expansión territorial. Esto era territorio acadio. Ya cuando Babilonia tiene el poder, se expande a esta zona, ¿no? Todo lo que está de turquesa. En Babilonia, en este imperio babilónico, aparece su gobernante Hammurabi, quien copiaría de los acadios y sumerios sus leyes y lo pasaría de manera textual al famoso y llamado Código Hammurabi, donde también encontramos la llamada Ley del Talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Bien, estos señores de Babilonia logran esta gran expansión, pero se enfrentan a los llamados indoeuropeos, quienes llevarían a Babilonia por primera vez el hierro. Es decir, con Babilonia termina la edad de bronce, comienza la edad de hierro. Y cuando introducen el hierro a través de los hititas, también sufren una invasión desde Irán. Recuerda que eso está en Irak, pero Irak tiene su vecino llamado Irán. Y desde Irán vendría ese imperio llamado persa, pero en sus inicios, antes que el imperio persa se llame de esta manera, hubo un grupo humano llamado los casitas. Estos casitas llegarían a Mesopotamia e introducen el caballo de guerra. Esto vino en el examen de admisión, recuerdo, en Villarreal y en Callao. ¿Quiénes introducen los caballos de guerra? ¿O quiénes domestican el caballo? Los casitas. Los casitas. ¿Y quiénes introducen a Mesopotamia el hierro? Los hititas. Hititas. Bien. Entonces, esto es lo más importante de este periodo. La introducción del caballo y el hierro a través de los hititas y casitas. ¿Cómo se les conoce a los hititas y casitas en historia? Se les conoce como grupos indoeuropeos. Grupos indoeuropeos, es decir, cerca de la India y de Europa, indoeuropeos. Cae el imperio babilónico y aparece el gran imperio asirio. Con los asirios, Mesopotamia logra su máxima expansión, llegando incluso a invadir el imperio egipcio. Esarradón sería uno de los principales invasores, y para que Asurbanipal consiga la invasión total de Egipto. Cuando el imperio asirio se inicia, tenían un dios, que ya lo mencioné hace un instante. El dios más importante de los asirios, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿quién lo recuerda? Dios más importante de los asirios. Leo el chat. A ver, Amy, muy bien, Juancito. Asur, correcto, es Asur, el dios más importante. Y para eso los asirios colocan su capital con el nombre de Asur, hasta que llega un gobernante llamado Senaquerib. Y Senaquerib decide cambiar el nombre de Asur y lo lleva a Nínive.
Nínive sería la nueva capital. Esto es pregunta de examen también. A ver, profe, ¿qué nombre me dijo? Yo me olvidé el nombre. Ahí está. Te voy a poner aquí. Azurdán es uno de los primeros. Luego viene Sargón II. Vamos a Teglat Falazar III. Se autoproclama rey de las 4 regiones del mundo. Sargón II. Luego Sennacherib es recordado por cambiar la capital de Asur a Nínive. Sarradón comienza la invasión a Egipto y Asurbanipal es el emperador más importante. Bien, así es más o menos el orden en tiempo y espacio de los gobernantes. Bien. Asurbanipal logra la máxima expansión y a Asurbanipal también se le va a atribuir 2 cosas importantes. Vamos a ponerlo aquí, uno por acá y otro por acá. Bien. A Asurbanipal se le va a dar, muy bien, juecito, excelente. A Asurbanipal se le va a dar la mención de ser el creador de la primera biblioteca del mundo. Y además también se le atribuye la máxima expansión de Mesopotamia. No. Los jardines vienen después. Los jardines colgantes son de, a ver, ¿de quién es? Nabucodonosor, claro. A ver, Asurbanipal, primera biblioteca y máxima expansión. Pero esta máxima expansión ya hemos visto con Sargón que trae como consecuencia muchas guerras. Correcto, él completa la conquista de Egipto. Correcto, así es. Ojo que cuando conquista Egipto es todo un drama, ¿ya? Porque él se va hacia Egipto, ya vamos de Egipto, ya chapa el faraón, corta de la cabeza, ya. Pero ¿quiénes aprovecharon la invasión de Egipto? Aquí había un grupito humano llamado los hebreos. Y los hebreos, como son vivos, son moscas, ¿qué hacen? Ah, hoy mira, están invadiendo Egipto, también hay que ir, vamos. Y los hebreos también van a invadir Egipto, junto con los señores de Mesopotamia. Bien, entonces muchos de ellos se van a localizar luego de esta invasión. Si vamos quedamos en Egipto y vivir, ya yupi, no quedan, se quedan aquí en el delta. Pero luego viene un faraón egipcio que dice, se llama Amosis, y dice, o sea que saque una vuelta, y los comienza a desalojar. Los faraones comienzan a desalojar a los de Mesopotamia, incluido Asurbanipal, pero cuando ven a los señores hebreos dicen, ah, tú eres vivo, tú te quedas acá. Y en vez de expulsar a los hebreos, los toman como esclavos. ¿Han escuchado eso? Que los hebreos fueron esclavos de los egipcios y que vino un señor llamado Moisés y los quiso liberar. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguna vez? Claro, pero es contraconocido, pues, ¿no? Y luego Moisés los libera por el Mar Rojo, abre el Mar Rojo, ¿no? La Biblia, ahí te la viste la Biblia, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a poner nuevamente el nombre del señor más contundente de Mesopotamia, Asurbanipal, ahí está, mi causita, mi batería, ahí está. Asurbanipal se enfrenta a varias rebeliones, porque este hombre era bravo de bravos, y se enfrentan a él 2 grandes líderes. Uno de estos líderes que se enfrenta a Asurbanipal, todos no. Ángel, tú me dices que no, a ver, los libros del Antiguo Testamento, los primeros 3 libros sí fueron inspirados en tablillas sumerias. Los primeros libros, papá lindo, no todos. Porque la Biblia, que es básicamente una herencia de los hebreos,
ellos tienen muchos periodos en su historia. Hay Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene nada que ver con Mesopotamia. El Antiguo sí. En el Antiguo está el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Los primeros libros sí fueron escritos en Mesopotamia. ¿Pero por qué? Ya, lo vamos a ver en el siguiente periodo, porque no es en el asirio, en ese periodo, en el periodo del Imperio Neobabilónico. Ahí los señores de Mesopotamia se la agarran con los hebreos y los tienen de esclavos. Cuando los tienen como esclavos, es que ellos deciden a escribir su historia. Cuando los hebreos comienzan a escribir su historia porque estaban esclavizados, es cuando ocurre la confusión, porque muchos de ellos escriben su historia, pero como vivían tantos años en Mesopotamia, o con el gobierno de Mesopotamia, creyeron que parte de la Biblia, perdón, parte de la historia de Mesopotamia era su historia, y hacen una mezcolanza, ¿no? Ah, bueno, pues si hablamos de los libros excluidos, no, pues ya esa es otra cosa. Los libros excluidos, llamados también los libros prohibidos, no estamos hablando de ellos. Porque muchos suelen ser libros ya, pues, muy alucinados, pues, ¿no? Ya cosas muy sobrenaturales, como ciencia ficción, ya. Pero los libros excluidos también son del Nuevo Testamento, no todos son del Antiguo. Pero en fin, no, ya ves, ya patinaste, pues Ángel. Judas es Nuevo Testamento, pues no es Antiguo. El libro de Judas acá lo tengo, ya de repente se lo muestro un día. No hay nada novedoso en el libro de Judas. En el libro de Judas Iscariote habla tal cual como habla Mateo, Lucas, Juan, solo con la diferencia de que Judas dice que el Salvador es él y no Jesús. Así es. Más o menos se lo resumo así. Bien, entonces Asurbanipal, qué bueno, sí, es interesante que conozcas los temas. A mí también me gusta mucho el tema de la Biblia, sobre todo para la discusión, alturada, claro. Asurbanipal se enfrenta a dos rebeldes sin causas. Bueno, sí, tenían causas. Ciaxares y otro rebelde, y conozco muchos rebeldes por acá, se llama Nabopalazar. ¿Te imaginas llamarte Nabopalazar? O sea, Ángel, ¿te imaginas que tu papá te ha puesto Nabopalazar? Ahora de cariño, ¿cómo te dicen Angelito? Angelito, oye, Angelito, ven. Pero si te llamaras Nabopalazar, ¿cómo te llamarían? Oye, Nabito, ven. No, qué bochorno, qué roche, ¿no? Bien, si Axares se revela con Nabopolazar, Nabopolazar libera a su pueblo, él es de Babilonia, y si Axares era Medo, que luego se transforma en el imperio persa. Entonces, destruyen a Asurbanipal, le dan con un palo a Asurbanipal, chao Asurbanipal, y se terminó el imperio asirio. Para que Nabopolazar luego ayude a la construcción del imperio neobabilónico, donde destaca uno de sus hijos, Nabucodonosor. Mira ese nombre, ¿no? Nabopolazar. También hay Nabónido, la familia de los nabos, ¿no? En vez de la familia Peluche, la familia Nabo. Entonces, aquí en este imperio neobabilónico ya aparece lo que tú me dijiste hace un instante, los jardines colgantes. Los jardines colgantes de Babilonia. Y además que aparece también el último emperador de Mesopotamia, ¿no? Que sería Baltasar. Nabucodonosor II. El primero no lo contamos porque apareció y desapareció la historia. No dejó nada importante o nada relevante. ¿Bien? Pues este imperio neobabilónico tuvo cosas importantes, como por ejemplo el cautiverio de Babilonia. Eso sí lo has escuchado, ¿no? El cautiverio en Babilonia es cuando los hebreos se los llevan, pues no, prisioneros, a este lugar llamado Babel. Babel es una ciudad de Babilonia. Babel significa confusión y era como un centro de concentración nazi, donde estaban todos los esclavos, en vez de todos los judíos, no, todos los esclavos combinados, y como todos hablaban muchos idiomas, porque eran de muchas partes del mundo, le llamaban la ciudad de la confusión, nadie se entendía.
Y ahí donde los hebreos escriben su historia, ¿no? Que dice que Dios se molestó y creó las lenguas del mundo. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Nunca? El objetivo era que todos sean un solo. Claro, la Torre de Babel, así. Claro, la historia conocida de la Torre de Babel es cuál? Que había un gobernante babilónico que ofendió a Dios, ¿no? Se subió a la torre y con su flecha, con su lanza, dijo, yo te mato porque soy más fuerte que tú, le lanzó la flecha, qué sé yo, y Dios se molestó, se indignó, yo, ¿quién eres tú, chibolo? Y pum, le manda un rayo, y entre comillas, Dios castiga al mundo de esa manera, con ese rayo, con ese poder, y a la gente que estaba viendo eso, les cambió el idioma. Para que no construyan más torres o más figuras que hablen otro idioma, no se entiendan. La historia de la Torre de Babel, ¿no? Las lenguas surgen ahí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, preguntaba a mi profesor, a mi familia, ¿por qué hay muchos idiomas, no? Si la humanidad es una sola. Y todos me decían, no, la Torre de Babel. Dios se molestó y creó los idiomas para que no se entendieran. No, pues no. Primero que es una historia mal explicada. Babel era un lugar donde vivían esclavos, de muchos lugares. No es que Dios trajo los idiomas. Nabucodonosor llevó esclavos de muchos lugares. ¿Ya? Claro, pues es lógico, ¿no? Y aparte que ni siquiera fue una torre, porque hablamos del año 2000 antes de Cristo. Las torres fueron edificadas recién en la Edad Media. Y hablamos de la Edad Antigua. En la Edad Antigua no habían torres, habían sigurats. Solo que en medio de las cruzadas, en el año 1100, los cristianos de Occidente, cristianos de Europa, llegan a Mesopotamia o Irak en las campañas militares llamadas cruzadas y ven las ruinas de Babilonia. Y dicen, oh, esas ruinas, aquí seguro hubo una gran torre. Pero no, pues no era una torre, era un sigurat. Y la gente lo llama la Torre de Babel. Bueno, pues no, porque así se conoció en la parte de Occidente. ¿Bien? Bien, a ver, nos faltan 4 minutos, vamos a hacer un pequeño repasito del señor Nabucodonosor. Miren chicos, por el tiempo, vamos a hacer algo interesante, no sé qué me dices. Si tú estás de acuerdo, lo hacemos, ¿bien? El día sábado, ¿te parece hacer una hora exclusiva de Egipto e historia del Perú? Bien, sabemos que los sábados en la tarde no hay clases, pero podemos quedarnos un par de horitas, ¿qué te parece? ¿Sí? Para terminar tranquilos, o quieren correr en 5 minutos, no vamos a correr. Hacemos el sábado Historia del Perú, Historia Universal, y invitamos a un profesor más para que nos acompañe y así nos quedamos un par de horas. ¿Les parece? Listo, veo los sí. Si me dicen, si veo, cuento 20 sí, lo hacemos. A ver, vamos a contar, ¿ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vale repetir, no vale repetir. Ya fue ya. El sábado que ya irme a pasear. Ya, listo. Quedamos para el sábado, terminamos el tema de Egipto, hacemos historia del Perú e invitamos a un profesor más para hacer una clase el día sábado. Bien, chicos. Entonces nos quedamos ahí. Ya faltan 2 minutos. Pero eso es, en resumen, lo que es este personaje. Aquí, Nabucodonosor II, obras importantes. Destruyó la ciudad de Tiro, destruyó a los fenicios, conquistó a los hebreos y creó los jardines colgantes de Babilonia. Tarea para tu casa, investiga. ¿Por qué los construyó? Dicen que estaba enamorado, dicen que lo hizo por su esposa, ¿no? Así que tú, señorita, usted, dama, niña, ¿alguna vez le llevaron flores? Imagínate que Nabucodonosor llevaba jardines. Ya, a todos esos caballeros que algún día quisieran llevar flores, se quedaron chiquitos. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Dejamos de compartir. Eso sí se regala. Ah, no, ay, sí, profe, a mí me regalan iPhone. Oh, suave, ¿cómo que te regalan iPhone? ¿Por qué será? A ver, chicos, vamos a continuar. Vamos a un pequeño descansito de 2 minutos. ¿Ese es su amigo o tu sugar? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? A ver, por favor, su apellido, pongan, por favor, Mark, ¿tienes que poner tu apellido?